unas caras jóvenes. El gobierno en el poder anda haciendo un esfuerzo, bueno, por mantenerse allí, por moverse a la altura de las circunstancias. La oposición, que vino de su punto, digamos, climático, con el 28, comete un error tradicional que tiene que ver con la cosa radical, el discurso radical. Cuando Capriles y Rosales se unen junto al MAS y todos estos partidos y aparecen en escena, ya la alianza tiene tiempo en el camino democrático y en el camino del centro y del equilibrio, tiene tiempo en eso. Pero Capriles y Rosales, no tanto Rosales, que sí lo tenía claro, pero en el caso de los factores de Capriles, que viene de una división con Primero Justicia, tiene una pelea con Julio Borges y el otro, Guanipa, etcétera, entran estando inhabilitados, no tienen tarjeta, se meten en una negociación que ni siquiera aclaran ni dejan ver, sino que más bien niegan, siempre una cosa oculta, una cosa. Y entonces entran en el proceso con el síndrome radical, pensando que su votación es esa que está siendo convocada para la abstención, cuando en el proceso de primaria María Corina los aplastó a Rosales y a Capriles. O sea, construyó su liderazgo contra ellos. Claro. Sí, entonces ellos esperaban que ese público al cual ellos contribuyeron a formar se fuera... Pero no iba a ser posible porque todavía en esta elección se estaba dirimiendo el liderazgo de ese sector. Claro. Por lo tanto, era lógico que María Corina reaccionara como reaccionó. O sea, porque ella no iba a permitir que ese liderazgo de ella se le transfiriera a Capriles o a alguno de los que estaban compitiendo en ese momento. La manera en que trata a Rosales en la campaña. Fíjate una cosa. De todas maneras tienen que, me imagino, reflexionar sobre su papel y qué les pasó, porque esa votación de ellos es básicamente, fundamentalmente del Estado Zulia. Y de Cojedes. Bueno, o sea, en el resto del país no hubo nada, porque era así como estaba. La Alianza Democrática hemos disminuido, es verdad, no ha sido fácil por lo que te decía al principio, que estamos en el centro de una hiperpolarización que es constante. El gobierno se trajo a estos compañeros, le abrió un espacio para que entraran en el debate electoral, pero sin quitarle el foco a María Corina, porque necesitaba la polarización y de alguna manera lo fue logrando. La excitó. ¿No? Exacto, entonces, pero bueno, yo creo que eso no tiene más recorrido, Kiko. Yo creo que el país está llegando a un punto en que sabe ya que lo que se hizo estuvo mal. Se hizo, por ejemplo, estuvo mal que se perdieran estados importantes como Nueva Esparta. Oye, cuidado, es un tema que la gente reaccionará en su momento. No hay duda de la eficiencia de lo que hizo Morel Rodríguez en estos 4 años. Bueno, al final la gente va a ir reaccionando de tal manera que ya esa campaña por el interés de un liderazgo individual no va a funcionar. No va a funcionar porque hay un país que con o sin ella tiene que seguir operando y que esa es una ruta absolutamente equivocada. Esa es la ruta de la injerencia extranjera, esa es la ruta del tutelaje internacional, que desde que llegó ese tutelaje, que fue en el 2016, a esta parte no ganamos elecciones. El tutelaje es más conflicto, el conflicto es desempleo, el conflicto es pobreza. Bueno, la gente termina reaccionando a eso, Kiko, llegará el momento. Por eso te decía en el segmento pasado que los dos extremos, en un escenario de normalidad política o normalidad democrática, sencillamente, o de normalidad, no sobreviven, se necesitan uno del otro. Por eso yo creo que la Alianza Democrática, que fue en este proceso electoral la más cohesionada del sector opositor, pero por lejos, bueno, va a seguir en esa ruta porque ahí hay el talante democrático necesario para avanzar hacia esa normalidad democrática que es tan importante. Timoteo, antes que se me vaya, fíjate, después del resultado electoral comienza una campaña desde los mismos sectores radicales contra los que participaron, diciéndole que le regalaron los diputados,
que no dan los números. Y No, sé qué eso cosa. no es verdad. Pero eso fíjate, esa campaña que viene fundamentalmente de Miami, Sí, de los laboratorios, eso no es estupidez. o sea, esa Chico. oposición trata a la otra no como aliados, la trata como enemigos. Sí, bueno. Entonces tú tienes que ver Eso es lo que sembraste. Claro. Eso es lo que estás sembrando. Por eso te digo, pero menos mal que eso está fuera del país. Eso tendrá poco impacto al final en una Venezuela que se tiene que reencontrar y una oposición que se tiene que reencontrar en algún momento. Yo aspiro que lo veamos, tú y yo, a lo mejor no lo vemos, pero eso será inevitable. Vamos hacia allá, Kiko. Quizás estamos observando, bueno, una caída importante, pero que eso va a ser un pivote también importante para que ojalá de esa misma manera avancemos y nos superemos. Por eso repensar la política es clave. Yo creo que ese liderazgo político que participó activamente pues, en el proceso electoral, en la ruta electoral, y por eso siempre digo que la ruta electoral es la más larga, es la más sufrida, la más incomprendida, pero lo que nosotros buscamos con ella es la paz política, eso es muy importante. Yo creo que todo este sector, todo este liderazgo que participamos en este proceso del 25 tiene que reencontrarse. Pero hay un síndrome, bueno, el síndrome radical, pero, que tú crees que entonces alacranes, los alacranes. Pero mira, la realidad es más dura que eso y es más clara que eso. Esa realidad los tiene que llevar a una reflexión importante. Y cuando ve hacia los lados, ¿a quién encuentra? A los que estamos en el oficio, a los que estamos allí, con una ruta clara. Nosotros no tenemos ambaje. Si la Alianza Democrática es clarísima. Va en la construcción, en retomar la política en este país. Y ahí lo hemos demostrado con un talante profundamente democrático. Es decir, nosotros no creemos en radicalismo, en extremismo, nosotros no creemos en eso. Ahora, viene la otra parte. Ese es el otro programa. Ah, bueno. Pero solamente te quiero decir del segmento geopolítico que nos faltó decir una cosa. Porque cerrar este círculo, yo creo que al gobierno no le queda otra que es lo siguiente. Por una parte, China significa la paz y la cooperación. Y por otra parte, Rusia, Irán, significa la seguridad y la cooperación. Ojo, en un mundo complejo como el que tenemos, eso es necesario. Gracias, Timoteo, por estar con nosotros.